la inteligencia de amenazas. Es una charla de un colombiano que nos va a estar acompañando mientras entra al canal. Quiero hacerles varios anuncios que me alegran bastante. Uno de ellos es que recuperamos la cuenta de Twitter. La verdad no esperaba pues la gestión tan efectiva de la gente de Twitter España. Simplemente lo que hicimos fue tomar todas las publicaciones que nos compartieron ustedes con el hashtag DragonHeartCon, que seguimos utilizándolo y que por favor, esa es la forma nuestra de saber que ustedes están ahí. Sigan utilizando el hashtag DragonHeartCon en todas las redes sociales, lo estamos monitoreando. A través de este hashtag vamos a rifar algunas de las entradas y también vamos a tener dinámicas como que publicaremos un post específicamente en alguna de las redes y dependiendo de quienes hagan retweet a esos posts, también regalaremos algunas de estas licencias. No sé si... Perfecto, entonces vamos a continuar con nuestra programación. A continuación tenemos a Eduardo Felipe Duarte, él es colombiano, él nos va a hablar a continuación del análisis de malware y cómo manejar el tema de la inteligencia de amenazas. Edgar, ¿estás ahí? Sí, buenas tardes. ¿Me escuchas bien? Sí, por lo menos yo te escucho perfecto. Te dejo, el público es todo tuyo. Perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, como decían previamente, ya soy colombiano, Edgar Felipe Duarte. Llevo alrededor de 4 o 5 años analizando malware, básicamente. Y ha sido una experiencia bastante interesante que me gustaría compartir con ustedes. No sé si ya pueden ver mi pantalla, pero en este instante la charla como tal se llama Threat Intelligence vía The Malware Analysis Way. Como les digo, soy Felipe Duarte, soy en este momento Lead Cyber Threat Intelligence Specialist de Lumut Technologies. Y si me quieren seguir en mis redes sociales, soy como Dark Oak Codes. Recuerden, Oak Codes es con un 0. Recuerden. Bueno, ya un poco entrando en materia ya de análisis de malware, de la charla como tal. Primero, pues quiero decirles, todo lo que vamos a ver pertenece a... son opiniones propias, no representan ni mi compañía ni ninguna otra entidad externa, solo que tengámoslo presente. Y bueno, ¿quién soy yo? Esto, ¿de dónde vengo? ¿De dónde salí? Básicamente, soy un apasionado por la ingeniería inversa, por compartir conocimiento, por aprender del malware y contarles a ustedes lo interesante de este mundo, de pronto desde otra faceta. A nivel de certificaciones, tengo pues el CDH, el GREM recientemente y tengo un SANS Lethal Forensificator Coin Holder. Tengo una monedita de estas, lo cual me enorgullece mucho. Y bueno, pues vinimos a una charla de análisis de malware. Vinimos a hablar técnicamente del asunto, que call, de que los jumps, los saltos condicionales del hexadecimal. ¿Será que arrancamos desde ahí? ¿Será que vale la pena enfocarnos en este momento en eso? ¿O será que primero necesitamos una motivación para esto? Les cuento un poco desde mi experiencia. Cuando inicié en el análisis de malware, realmente es un tema muy complicado, muy engorroso. En algunos momentos tiende a ser algo difícil de asimilar, justamente porque si recuerdan, de pronto cuando estaban en la universidad, lo primero que cuando nos enseñaron Assembler, muchos decíamos, pero ¿esto para qué se utiliza? Por ende, si vamos a meternos en Assembler, realmente necesitamos una motivación. No es que nos vamos a sentar y listo, arranquemos, que un call, que un jump, que el hexa, no. Antes de eso tenemos que sentarnos y decir, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer? ¿Cuál es el objetivo final de esto? Y eso es algo muy importante que siempre tenemos que tener claro. Siempre tenemos que tener esto en mente. ¿Por qué? Porque de resto vamos a ver un poco, ¿no?, de líneas y no va a haber un objetivo final. Nos vamos a perder en un laberinto. Para esto, para enfocarnos un poco, quiero citar
básicamente esta cita, esta frase, me parece que encaja muy bien en lo que estamos mostrando el día de hoy. Y es, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en mil batallas. La escribió Sun Tzu en su obra El arte de la guerra. ¿Por qué la llamo, la expongo acá? Básicamente porque a pesar de que fue una frase tal vez un poco antigua y aplicada para las guerras antiguas, también aplica para las guerras cibernéticas, que es lo que hoy estamos viviendo. Conoce a tu enemigo. ¿Sabes quién es tu enemigo? ¿Sabes quién está allá? Porque ellos sí lo tienen claro. Estamos hablando de ransomware, estamos hablando de troyanos que se juntan, que trabajan en equipo. Prolog Ransomware se alía con Catbot para infectar a sus víctimas. Estamos hablando de equipos de desarrolladores enfocados en el mal, que quieren aliarse, que quieren hacer el mal de una manera muy eficiente. No son solo ellos. Estamos hablando de Emotet, Treatbot, Ryuk, que vienen los tres. Probablemente si te infectas con Emotet, termines infectado con Treatbot y finalmente tengas un ransomware. Interesante. Son empresas completas que en este instante están trabajando para, para hacernos daño. Y no hay que ir muy lejos. Vámonos a unas semanas atrás. Hablemos de lo que pasó con Garmin. Sus servicios se desactivaron por alrededor de casi una semana, si mal no recuerdo, porque un ransomware los atacó. Les pedía, ¿cuánto? 10 millones de dólares. Nuestros enemigos la tienen clara. Nuestros enemigos saben qué buscan. Ahora la pregunta es, nosotros, desde la parte del bien, ¿sabemos cómo defendernos? ¿Realmente sabemos hacia dónde vamos? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar lo que estas fuerzas están haciendo? Y aquí es donde hay como dos caminos en los que yo veo la seguridad. Uno es la seguridad tradicional, que yo la enfocaría en la seguridad tipo el coyote. ¿Por qué? Porque sacamos nuestro librito de Acme y empezamos a sacar unas frases bien interesantes, tal vez las han escuchado por ahí. No, pero es que mi antivirus, mi EDR, mi IDS, mi firewall, no, eso es el mejor. ¿Yo para qué me preocupo? O, no, pero es que si no veo el ataque es porque no existe. No lo veo, no existe. Ahora, si elimino el ataque, no, ya es suficiente, ya se fue, lo eliminé. Ahora la pregunta es, si recuerdan el coyote, él siempre iba atrás del correcaminos. Nunca lo atrapó. Siempre sacaba su libro, sacaba sus mejores armas de Acme y nunca lo alcanzó. Y eso es lo que nos está pasando en la seguridad. Compramos el mejor antivirus, el mejor EDR, el mejor IDS, el mejor firewall. Tenemos muchas herramientas, pero nunca los alcanzamos. Ellos siempre están un paso adelante. Esa es la estrategia del coyote. Eso es lo que muchos estamos haciendo en este instante. Básicamente, apagar incendios. Ahora, ¿por qué no, en vez de pensar como el coyote, pensamos en casos reales de victorias en la guerra? Recordemos un poco la historia y vámonos a Alan Turing. Vamos, Segunda Guerra Mundial. Alan Turing, máquina Enigma. La máquina Enigma era una máquina que tenía el ejército alemán y la utilizaba como su herramienta principal para cifrar información e impedir que esa información llegara a los aliados. Alan Turing era parte de los aliados y lo único que quería era descifrar Enigma para salvar vidas, para reducir el impacto de la guerra. Básicamente, cuando ellos resolvieron Enigma, se dice que alrededor de 14 a 21 millones de vidas humanas se salvaron porque la guerra se redujo entre 2 y 3 años. Una vez rompieron el código de Enigma, los aliados tenían acceso a información clasificada antes de que ocurriera. Tenían acceso a los ataques antes de que ocurriera.
Ahora la pregunta es, ¿esto pasó en una guerra real? ¿Podemos extrapolar esta misma guerra a una guerra cibernética? Esta misma lógica de rompamos un código y utilicémoslo para nuestro beneficio. Justamente eso es lo que quiero comentarles. En la época de Alan Turing, Segunda Guerra Mundial, ¿qué era lo que ocurría? ¿Qué era lo que había? Era una máquina indescifrable, la máquina Enigma. Esta máquina, si se ponen ustedes a pensar, tiene cierta relación con el malware. ¿Por qué? Ambos son herramientas que nos permiten o que le permiten al enemigo realizar sus actividades maliciosas. En el caso de Enigma, ellos enviaban la información de sus ataques. Vamos a atacar a tales tropas en tal ubicación a tal hora. En el caso del malware, te vamos a robar la información de la tarjeta de crédito, tus contactos, tu email, todo lo que podamos con una herramienta. Si vemos este paralelo, ambas cosas cumplen la misma función. La diferencia, y eso es algo que nos da ventaja a nuestra época frente a la época de la Segunda Guerra Mundial. En la época de la Segunda Guerra Mundial, me imagino que para los aliados fue bastante complicado conseguir una copia de Enigma. Sin embargo, hoy en día el malware nos llega a toda hora. En nuestro spam, si tenemos un honeypot, ahí vemos malware. Los atacantes nos envían malware. En la Segunda Guerra Mundial, Enigma era un tesoro para los nazis. El tesoro de los atacantes hoy en día, ¿cuál es? El malware. ¿Y qué hacen ellos? Nos lo envían todos los días en nuestros correos. Eso es interesante. ¿Por qué? Porque ellos nos están enviando su principal fuente de ingresos. Si la analizamos correctamente, es probable que podamos sacar ventaja y podamos ganar o dejar de perseguir a los atacantes y tener una mejor posición. Justamente esa es la estrategia que quiero comentarles. La estrategia de esta guerra la describo en 4 fases: recolección, priorización, análisis, automatización y mejora. Básicamente una mejora continua, corrijo, son 5 fases para realizar el bucle de realimentación. Vamos a ir paso a paso definiendo cada una de estas estrategias para entender un poco mejor cómo funciona esta lógica. Primero, cuando hablamos de recolección, lo primero que tenemos que entender es que recibir información del enemigo no es malo, recibir un correo de spam no es malo. Realmente el enemigo nos está brindando la información de cómo él opera. Por ende, el spam es importantísimo. Si tenemos un honeypot, es importantísimo. ¿Por qué? Porque así el atacante nos está operando, nos está brindando información. El simple hecho de saber el tipo de correo, el tipo de mensaje que envía, es información que nos puede servir. Ténganlo presente. Entre más recolectemos, mejor. Pero no solo recolectemos de nuestra infraestructura, de nuestras máquinas, porque no recolectamos también de lo que hay a nivel de Open Source Intelligence. Hablemos de Cape Sandbox, no sé si lo han escuchado, es un sandbox bien interesante, revísenlo. Malware Bazaar es un proyecto por Abuse CH y tiene miles de muestras de malware que ustedes pueden descargar. Tenemos Hybrid Analysis, incluso Twitter. Twitter es uno de los mejores feeds de Threat Intelligence que yo he visto. De por sí, si ustedes miran un día mi Twitter, es como que tengo feeds de Pastebin de diferentes campañas de malware, Emotet, Treatbot, Catbot. Es bien raro mi Twitter, pero ustedes lo ven y Twitter es una fuente de ciberinteligencia brutal. Hablemos de Pastebin, también es otra fuente que podemos explotar. Lo importante, capturemos la mayor cantidad de información del enemigo. ¿Por qué? Porque esas son sus piezas más valiosas. Eso es lo que ellos utilizan para atacarnos. Ese es el enigma que tenemos que resolver, pero esa es la máquina
que nos da la ventaja si la entendemos. Ahora, la segunda parte, priorizar. Cuando hablamos de priorizar, estamos hablando de responder la pregunta, ¿qué tanto daño me puede ocasionar un ataque? Parece sencilla. Es una pregunta que la vemos y es supremamente corta, pero responderla no es fácil, y menos cuando estamos hablando de ataques de ciberseguridad, en la que no todo el mundo tiene un skill técnico muy alto, y hay muchas decisiones que se toman a nivel gerencial. Por ende, les recomiendo, para responder esta pregunta, utilicen el framework Mitre Attack. ¿Por qué? Básicamente, el framework Mitre Attack nos permite cambiar de lenguaje, nos permite cambiar de familia de malware Catbug, familia de malware Emotet, a ahora hablar de técnicas y tácticas. Hablemos ya no de Catbug, troyano bancario, sino de Catbug, un troyano que puede hacer exfiltración de datos, que puede hacer movimientos laterales, que utiliza IPs para conectarse a su command and control, que utiliza puertos que no son comunes. Hablemos en ese lenguaje. ¿Y por qué? Porque de esa manera es más sencillo comprender cómo nosotros o cómo determinado ataque me puede afectar. Si conozco que determinado ataque puede realizar exfiltración de datos, ¿a qué tipo de datos o qué tipo de datos es capaz de extraer? Ok, miremos si eso tiene relevancia para mi negocio. De esta manera podemos ir priorizando y podemos acotar los ataques que debemos analizar. Téngalo también presente, Mitre Attack, algo que es relativamente sencillo la lógica, y por ende se está empezando a utilizar bastante. Esto nos sirve para priorizar. Posteriormente entramos en la parte de análisis. Aquí es donde vamos a ver que el assembler, que los calls, pero a final de cuentas, más allá de irnos técnicamente a un debugger, siempre es importante entender el objetivo principal y una metodología. Y esta metodología es la que pienso yo que es el resumen de mis 4 o 5 años de experiencia analizando malware. Realmente no ha sido fácil, pero pienso que esta es una de las mejores estrategias para atacar el problema. Lo primero, como siempre, es preguntarnos cómo desempaqueta una muestra de malware. La idea es entender cómo determinar que una muestra ha sido empaquetada. Hablemos de un packer como estas muñequitas matrioshkas, tal cual, no hay mejor definición. Tienes la muestra de malware original, esta muñequita chiquita que está en el centro, y lo que hacen los atacantes es meter muñecas, muñecas, muñecas. La idea es que entre más muñecas tenga, pues el antivirus no va a poder detectarlo. El ataque real es la muñequita que está en el centro. Esa es la que realmente el antivirus detecta. Pero como hay tantas capas, pues realmente se complica un poco el asunto. Ahora, si nosotros entendemos cómo es un packer, cómo lo logro desempaquetar, ese es la primera, ya al menos avanzamos la primera parte de un análisis de malware. Hoy en día hay más opciones. Les recomiendo algo que se llama Unpack.me. Revísenlo. Unpack.me es un sitio web que nos sirve para desempaquetar. Posteriormente, siempre que ya tenemos desempaquetada la muestra, vale la pena empezar a hablar de las cosas interesantes del ataque. ¿Por qué? Porque si no nos enfocamos en algo, vamos a tener millones o miles de líneas de código y va a ser imposible atacar el problema. Nos vamos a quedar en tal vez el bucle que no hacía nada, y ahí vamos a estar analizándolo a horas, y el que realmente tenía todo el contenido, nunca vamos a llegar ahí. Por ende, enfóquense siempre en, uno, si es, por ejemplo, un ransomware, vale la pena analizar cómo el ransomware encripta la información. Es probable que no tenga una buena estrategia de protección de su algoritmo de encripción, y sea muy sencillo romper el esquema de encripción. Es más, hay ransomware que se nota que lo hicieron script keys o gente que apenas estaba empezando, y la llave se encuentra directamente hardcoded en el archivo. Es súper sencillo.
En algunos casos esto no sirve. Si es ransomware, nos vamos a encripción. Si es una botnet, las botnets es interesante, en las botnets es interesante hablar con los servidores, aprender a comunicarnos con ellos. ¿Por qué? Porque los servidores constantemente nos envían comandos, nos envían actualizaciones, nos dicen, mira, ahora vas a desplegar este nuevo ataque. Si entendemos eso, ya nosotros cambiamos el juego. Ya la botnet no es algo que nos está atacando, sino nosotros. Ya la botnet se convierte en un feed de alta fidelidad que nos va a dar bajos falsos positivos e información de ataques que están ocurriendo en tiempo real. Eso es súper importante. Comunicación. Siguiente, configuración. Generalmente, como buenos programadores, los desarrolladores de malware lo que hacen son binarios que fácilmente pueden ser configurados simplemente cambiando unas opciones. Entender cómo se almacenan esas opciones en el binario es importante porque nos permite construir automatizaciones que van a extraer esa información de manera sencilla. Y podemos generalizarlo para el resto de la familia, no solo para un archivo. Podemos generalizar un análisis o el resultado de un análisis para toda una familia de malware. Por último, enfóquense en código que haga anti-análisis. ¿Por qué? Si ustedes entienden estrategias de anti-análisis, pueden hacer que su laboratorio de análisis sea mejor. Tercer paso, enfóquense en los algoritmos. Traten de ver la pintura grande. No se enfoquen en la línea de assembler puntual. Vean la descripción grande, la descripción global. ¿Por qué? Porque esta descripción es la que les va a dar les va a presentar una facilidad para pasar esa misma funcionalidad a otro lenguaje. Generalmente lo que yo hago es analizo Assembler y paso esa misma funcionalidad que viene el Assembler, la paso a Python. Con eso, la siguiente vez que yo analizo, simplemente ejecuto el mismo algoritmo y obtengo, sin necesidad de un análisis dinámico, puedo extraer la información que más me interesa. En un momento les voy a mostrar con un ejemplo de eso. ¿Cómo puedo, el cuarto punto, cómo puedo detectar? La idea es que no solo nos quedemos en analizar. La idea es que miremos qué más puedo sacar y cómo puedo evitar, qué información adicional puedo sacar y cómo puedo evitar ese mismo ataque en el futuro. Yo soy alguien muy enfocado en lo que es la parte del host como tal. Yo trabajo es con Yara, pero les digo por ahí, pueden generar reglas de Snort y Suricata para los que son amantes de la red. Yo casi nunca he trabajado con eso, pero ahí eso se puede también trabajar. Por último, piensen siempre, ¿qué puedo automatizar? ¿Por qué? Análisis de malware sin automatización no sirve para nada. Análisis de malware sin automatización es simplemente algo para generar un reporte fancy y ya. Pero automatizar es lo que nos da el diferenciable. ¿Automatizar qué? Automatizar extracción de configuraciones. Les presento dos proyectos interesantes que pueden consultar en GitHub. Uno es Cape Sandbox, que es un sandbox basado en Cuckoo. Y este sandbox fue puntualmente desarrollado para extraer la configuración de ciertos troyanos y los payloads automáticamente. Si ustedes quieren desempaquetar algunos troyanos y no saben muy bien cómo es el proceso, pueden montar una instancia de Cape Sandbox y él automáticamente hace el flujo. Por otro lado, hay otro proyecto muy interesante, revísenlo, se llama Rat Decoders. Rat Decoders es un proyecto en Python 3 y tiene alrededor de 20-30 decoders para diferentes familias de malware, incluyendo rats como ngRat, Rencos, tiene diferentes tipos de rats por ahí, Extreme Rat. Échenle un vistazo, porque hasta lo pueden instalar con pip install. Lo que nos permiten estos proyectos es que simplemente con líneas de código, sin siquiera ejecutar la muestra, podemos extraer la información de la configuración. Por eso, siempre que se enfrenten a un nuevo malware, piensen, ¿cómo puedo automatizar?
Por último, cuando automaticen, piensen en emulación. ¿Por qué? Emulación es como el último paso, es como ese punto máximo en el que todos los analistas de malware queremos llegar. Y básicamente emular el tráfico de una botnet nos permite engañar al atacante, nos permite actuar como si nosotros fuéramos una máquina infectada y obtener información directamente de la botnet. Podemos saber cuáles servidores están activos o podemos descargar de la botnet lo que nosotros queramos o lo que nos dé valor. Finalmente, pasamos al último punto, que es la mejora. La idea es que siempre hagamos una mejora continua. Y esto son 4 puntos básicos. Vamos a evaluar la mejora en cada uno de los anteriores ítems. Primero, validemos cómo puedo mejorar las fuentes de información. ¿Será que vale la pena agregar más fuentes que hayan open source? ¿Será que puedo utilizar la botnet como mi propia fuente de información? 2, ¿cómo puedo, en algunos casos es posible que definamos una prioridad para un ataque como muy alta, pero cuando lo analizamos nos damos cuenta que tal vez no lo es tan alta? Debemos siempre estar pendiente que esto el asunto del malware es algo que va variando constantemente, entonces es posible que ciertos ataques empiecen a perder intensidad y por ende la prioridad o de afectación a nuestro negocio puede disminuir o aumentar. Tercero, ¿puedo reducir el tiempo de análisis? Si en la primera vez me demoré 3 horas analizando, no creo que 3 horas, realmente como 2 días. Si en la primera vez me demoró 2 días analizando un malware, la segunda me debo demorar al menos 8 horas, no, eso ya es mucho, al menos unos 10 minutos porque ya sé cómo hacerlo. Siempre tenemos que mejorar. De lo contrario, si nos demoramos lo mismo, analizando 2 veces el mismo troyano, no tendría sentido. Sería inescalable, básicamente. Por último, existen bugs en automatización. Es probable que para cierta actualización o cierta versión del malware no nos funcione nuestra automatización. ¿Cómo la puedo mejorar? Ténganlo presente, son posibles mejoras. Esto se los presento como a efectos de ejemplo y vamos a ver un live demo de cómo es que se ve esto realmente funcionando, pero este es un esquema de flujo, diagrama de flujo de cómo se aplicaría esta lógica para Catbug. Catbug es un troyano bancario. Catbug ha estado en las noticias últimamente justo porque hubo algo bien curioso y es que Catbug empezó a actuar con Emotet. Emotet inicialmente actuaba con Tweetbot y de un momento a otro como que se hicieron amiguitos Emotet y Catbug y empezó Emotet a lanzar Catbug y Catbug ha lanzado Prolog, entonces, que es un ransomware. Catbug es un viejo conocido del malware. Sin embargo, es tan viejo, tiene tanta experiencia que aún hoy en día logra pasar muchísimos antivirus. Arrancamos con un Catbug empaquetado, es decir, el Catbug que nos envía el atacante. Es un Catbug que, como en las muñecas rusas, tenemos muchas muñequitas grandes y tenemos que sacar la muñequita pequeña, la del centro. Para eso, un buen esquema de automatización que pueden aplicar es, ok, enviamos Catbug a un PackMe. Este es el servicio que les comento que existe online en este momento. Ustedes envían por API un binario y ellos les retornan el binario desempaquetado. Una vez desempaquetamos, podemos utilizar un extractor de configuración que es resultado del análisis de malware de esta familia. Lo que nos daría este extractor de configuración, ¿qué es? Son los servidores de comando y control, la configuración base, que en este caso sería el ID de la versión, algunos timestamps, algunos payloads que le inyecta en el Explorer, después lo vamos a ver. Y el último paso, que es el paso que me encanta, realmente es algo que todos deberíamos hacer y nos daría la ventaja, es emulemos la red. Básicamente, tomamos cada uno de esos servidores que extrajimos de la configuración de un troyano
conectémonos a los servidores, verifiquemos cuáles están activos, descarguemos actualizaciones, las actualizaciones las podemos realimentar nuevamente en el sistema y con eso construimos nuestro propio feed. Ya no necesitamos extraer más Catbox de Twitter, de AbuseCH, no. La botnet se convierte en nuestro input, en nuestro propio feed y terminaría alimentando nuevamente el ciclo. Por otro lado, podemos descargar módulos y web injects. Catbox, para los que no conocen los troyanos bancarios, les comento, hay un tipo de ataque que se llama web inject, que básicamente, palabras más, palabras menos, el explorador es el que está infectado. Cada vez que ustedes hacen una petición a un sitio web, el mismo explorador, antes de renderizar el HTML, lo que hace es preguntarle al troyano, ¿cuál HTML yo tengo que renderizar? Y el troyano le dice, renderiza este. Eso es un phishing sofisticado, es decir, si ves los certificados es HTTPS, la URL es exactamente la misma, pero el atacante puede adicionar cuando quiera nuevos campos o nuevos formularios de acuerdo a lo que ellos quieran. Esta información se puede descargar directamente desde la botnet. Bueno, ahora sí quiero compartirles un live demo justamente de este proceso, de cómo podemos extraer esta información y cómo podemos utilizarla en nuestro favor. A nuestro favor. Entonces, permítanme. Vamos a compartirles justamente esta máquina de acá. Perfecto. Esta máquina de acá es una máquina de Windows. Es una máquina que tengo por ahí para hacer mis análisis. Este de aquí, este querido amigo, este es Catbot. Este querido amigo aquí es empaquetado. Está empaquetado, es decir, es la muñeca gigante. Tenemos que quitar la muñeca. Tenemos que sacar la muñequita chiquita. ¿Cuál es el asunto de Catbot? Rápidamente, no quiero profundizar. El asunto de Catbot, el packer que tiene 3 etapas. Etapa número 1 es la etapa en disco. La etapa en disco es la etapa que está acá, es una etapa que contiene código, un packer, un shellcode y un payload encriptado. Lo que va a hacer él es, cuando se ejecuta, él va a alocar una nueva sección de memoria, va a copiar el shellcode ahí y una sección del payload. Posteriormente, ejecuta el payload, el shellcode desencripta el payload y copia ese payload a la sección de donde fue cargado el ejecutable inicial. Es decir, al final, cuando ya se desempaqueta, Catbot, toda la imagen inicialmente cargada del ejecutable en memoria va a ser reemplazada por la imagen del ejecutable desempaquetado. ¿Para qué les digo esto? Porque desempaquetarlo realmente es súper sencillo. Hay que poner un breakpoint en Virtual Protect, no más. Realmente vamos a abrir el debugger, vamos a desempaquetarlo en cuestión de lo que se demore básicamente en llegar al breakpoint. Vamos a poner un breakpoint en Virtual Protect rápidamente. Virtual Protect, nos fuimos. Enter, aquí guardamos el breakpoint, se fue. No dejo más, solo y play, dejemos ahí que actúe un rato, nomás rápidamente. Lo único que quiero, recuerden, viendo la estructura previa, es extraer el ejecutable desempaquetado y posteriormente mostrarles cómo puedo extraer la configuración. Este ejecutable, ya en este momento estamos en el breakpoint. Cool, estamos bien. Ahora, ¿qué hacemos? Quitamos el breakpoint. Hasta ahora solo he puesto un breakpoint, no más. Me salgo de ahí, me devuelvo. Esto de acá es el shellcode. A mí no me interesa analizar el shellcode, yo quiero el malware. Ok, perfecto. Voy a bajar, 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 bajar y me voy hasta un return. Bajemos, aquí hay un return, no más. Listo, no más, no he hecho más. Última cosa, que hay un truco interesante. Hay 2 instrucciones, push seguido de un return. Eso es lo mismo que un jump. Push seguido de return es lo mismo que un jump. Y esto lo hacen porque, no sé, de pronto quienes tienen experiencia desempaquetando,
Generalmente cuando aprendemos a desempaquetar nos dicen busquen el tail jump, es el último salto que hace antes de entrar al entry point. En este caso, ellos no tienen un jump, tienen un return y tienen un push y un return, pero es exactamente lo mismo. Entonces, rápidamente entramos. ¡Boom! Esto de aquí es Catbug. ¿Cómo lo saco? Simplemente un DOM process, get EIP, un clic y lo guardamos. Listo. Ahora, en este momento ya tenemos Catbug en disco, extraído directamente de memoria, pero no es funcional porque la tabla de importaciones está dañada. Eso pasa porque cuando Windows carga el ejecutable en memoria, él resuelve las importaciones. Como lo extrajimos de memoria, ya están resueltas las importaciones, entonces nos toca reconstruirlas. Eso se hace con Scylla. Le damos get IAT. Ok, get imports. Estos son los imports originales. Tenemos un fix dump. Y bla, 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 bla. Buscamos justamente nuestro querido Catbug. Ya, nomás. Ha sido desempaquetado. Les muestro rápidamente un Catbug en acción para quienes no lo han visto. Es bien interesante, lo vamos a ver acá. Entonces, este de acá. Tenemos aquí dos archivos, uno que es el dom.exe, otro que es scg. Dom.exe fue el archivo inicial que estaba corrupto, que no tenía la tabla de importaciones, no nos interesa. El que nos interesa es scg. Listo, perfecto. Vamos a hacerle una copia, ya les muestro por qué. Perfecto, ya estamos listos. Doble clic en la copia. No más, les voy a dejar que Catbug haga su magia. Él inicia, aparentemente normal. Por allá hizo una copia de un proceso bastante raro, si se dan cuenta. Generó por acá un subproceso y en un momento van a ver que él hace como una magia ahí extraña y se inyecta en nuestro querido amigo Explorer. Tenemos dos Explorer. Ese es Catbug funcionando en el Explorer. ¿Por qué hice una copia? Porque Catbug siempre me reescribe los archivos. Bastante fastidioso. Entonces, el ejecutable que lancé inicialmente se convirtió en calculadora. Bueno, esto era el desempaquetado. Nos gastamos 2-3 minutos. Ahora vamos a ver qué es lo que yo puedo hacer con un archivo desempaquetado utilizando la estrategia de análisis de malware que les comenté. Lo que estoy haciendo acá es simplemente pasar mi ejecutable desempaquetado a mi máquina de Linux y vamos a entrar a mi máquina, permítanme, a mi máquina de Linux, que es esta. Esta es mi máquina de Linux en este instante. Vamos a, ya tengo aquí una carpeta que se llama cd Keyboard Helper. Les comento, esta librería está disponible en mi GitHub. Es un código que les permite extraer fácilmente la configuración de Catbug por si están luchando contra él. Como les digo, extrajimos de la máquina de Windows un Catbug que es catbug.dom scg.exe. ¿Cómo funciona esto? Sencillo. Python 3. Le damos config extractor, enter. No más. Nos dice, ingrese por favor el nombre de nuestro archivo. Perfecto. Copiar, pegar. Enter. Él automáticamente está extrayendo un DDL que es el que inyecta justamente en el Explorer. Cuando ustedes vieron que se generó el Explorer, el código malicioso que se inyectó ahí es un DDL. Ya tenemos el DDL desempaquetado con este script. Número 2. Extracción de la configuración base. Básicamente nos va a decir cuál es el ID de la campaña y el timestamp de cuándo fue generado esta configuración, este troyano. Y finalmente, la lista de servidores de comando y control, que es lo que más nos interesa. Entonces, todo eso queda en la carpeta output. Arranquemos por los servidores. Tenemos una lista de 150 servidores que extrajimos sin ejecutar el malware, sin estar básicamente ni sin hacer sniffer, ningún tipo de sniffer de monitoreo de red. Simplemente extrajimos la configuración. Son alrededor de 150 servidores. Estos servidores son proxies, pero les quería mostrar cómo se puede extraer.
Por otro lado, la configuración de este troyano. Este troyano es un, en este caso, SPX164 es la versión en la que de este ejecutable. Y por último, estaríamos ya con el timestamp de cuándo fue configurado, generado ese troyano. También tenemos el Explorer DLL por si quieren mirarlo en AIDA. Ahí les dejo el dato. Este DLL, reversar ese DLL es lo que nos permite analizar ya cosas como el tráfico de red y empezar a trabajar en lo que son los emuladores de red. Ese es por el lado de, ya volviendo como tal a la diapositiva. Entonces, lo que acabamos de ver justamente fue eso, la extracción de configuración, como un análisis que para alguien que acaba de coger el archivo se puede demorar horas. Lo pudimos hacer en menos de 5 o 10 minutos. Y adicional, cómo podríamos ampliar este flujo para extraer más información. Eso es algo muy importante que quería comentarles. Como les digo, la parte del unpacking lo hicimos manual, solo como para que tuvieran una idea, pero si no, si hasta ahora están empezando, pueden utilizar servicios como Unpack.me. Por otro lado, ya volviendo inicialmente al inicio de nuestra conferencia, ¿cuál es mi motivación para analizar malware? ¿Por qué vale la pena aprender qué es un call? ¿Por qué vale la pena aprender qué es un salto condicional? ¿Por qué vale la pena mirar los registros? Para mí, vale totalmente la pena si somos capaces de extraer la información de un troyano de esta manera. De lo contrario, pues chévere que lo hagas, pero de ahí a que te dé los resultados o el que le puedan sacar ese provecho, déjame decirte que falta. Ahora, si todavía no los convenzo, si todavía dicen, no, es que eso está como raro, veamos el malware como cualquier tipo de software. Y sé que muchos de ustedes sí han trabajado con exploits, muchos de ustedes han trabajado con vulnerabilidades. Esta forma de pensamiento nos abre muchas posibilidades. Una, búsqueda de vulnerabilidades en malware para nuestro beneficio. Ejemplo, Emocrash. Emocrash fue un buffer overflow que encontraron en Emotet. Y ese buffer overflow fue lo que hizo que desde febrero Emotet estuviera inactivo hasta agosto. Vean cómo desde la parte de defensa un exploit logró contrarrestar a un atacante. La parte mala de esto es que si nosotros los atacamos, ellos mejoran y nos atacan de nuevo. Entonces hay que mantenerlo ahí como a raya, pero son posibilidades que se generan. ¿Por qué no podríamos hablar de un SQL injection en un servidor de comando y control? No sé, ahí les dejo el dato. Ahora, otra cosa, otro caso bien interesante. Existió, eso fue como a inicio de este año, si mal no estoy, un héroe anónimo que reversió, le hizo ingeniería inversa a Forfix. Forfix es una botnet de spam y es la que envía estos correos de sextortion que por ahí, no sé, yo creo que muchos han visto. Y esta botnet tenía un error, y es que cada vez que intentaba descargar archivos de su servidor de comando y control, nunca hacía verificación del origen del archivo. ¿Qué pasó? Nuestro querido amigo, el héroe anónimo, registró uno de esos dominios, subió un payload que lo único que hacía era borrar Forfix. Ahora, cuando la botnet fue a actualizarse, descargó el payload que lo borraba. Y por eso muchas máquinas fueron desinfectadas por la misma botnet. Igualmente, toda acción tiene su reacción. Una vez Forfix, los creadores de Forfix se dieron cuenta de esto, parcharon, y hoy en día Forfix solo descarga y ejecuta archivos que son firmados por el desarrollador, de lo contrario no. Pensémoslo en que el malware es un software convencional, y así como ustedes buscan bugs y exploits en el software convencional, ¿por qué no lo hacemos en el malware? ¿Por qué no utilizamos ese mismo conocimiento
para nuestro beneficio. Tal vez queda la pregunta, ¿será que ganaremos esta guerra? No tengo una respuesta, pero soy un convencido que realmente esta estrategia sí nos permite defendernos. Y en este caso ya, si tienen preguntas, bienvenidos sean. ¿Me escuchan? ¿Tú me escuchas, Felipe? Sí, sí, te escucho bien. Perfecto, mira. Tenemos algunas preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo nos protegemos de un malware siendo usuarios normales de un equipo de cómputo? Bueno, en ese caso lo primero que tenemos que hacer es aplicar la higiene, digamos que digital. Nuestra principal estrategia es trata de hacer todo en el buen camino. ¿A qué me refiero? No descarguen cracks, no descarguen, no hagan clic en cualquier tipo de anuncio. Nosotros somos la primera defensa y justamente por eso la ingeniería social es tan importante. Siempre el spam utiliza ingeniería social porque a veces las herramientas ya son sofisticadas y es más fácil pasar al usuario. Lo que te recomiendo es, ten higiene a nivel de ciberseguridad, no sigue como tu instinto y sí, tu instinto común, tu sentido común cuando estamos igual en la vida real. Uno no le hace caso a cualquier extraño, haz lo mismo. Y ten de backup un antivirus. Porque el antivirus no es que sea algo infalible, pero si tú tienes una higiene y tienes un buen antivirus, al menos ya estamos mitigando de alguna forma el peligro. Perfecto. Nos preguntan también, ¿cuál ha sido la pieza de malware que te ha costado más analizar y por qué? Bueno, les comento, ¿no? Eso depende del momento en el que lo hice. Y recuerdo mucho esa Arrencos Rat, es un troyano de acceso remoto. ¿Por qué? Fue el primer troyano que realmente analicé a este punto. Fue el primer troyano al que le extraje la configuración y fueron alrededor de casi una semana dándole y dándole y dándole hasta que logré sacar la información. Entre más ustedes se involucren con el código, más fácil va a ser. Pero siempre van a recordar el primero, porque fue, nadie les va a quitar la alegría de en un momento no entender nada y de después decir, lo hice. Perfecto, Felipe. Mira, hay otra pregunta. ¿Cómo el Machine Learning ha afectado el análisis de malware? Bueno, te comento. El Machine Learning, yo tengo mis pro y mis contra. Hay mucha gente que dice que el Machine Learning va a cambiar como tal la visión que tenemos de análisis de malware. Y sí nos sirve mucho en la parte de detección. Sí, pero más que todo como con heurísticas, generando fácilmente clasificadores. Sin embargo, el Machine Learning nunca nos va a dar el nivel de detalle que nos daría un análisis realizado por una persona. Lo que les digo, entrar y como tal conectarse a una botnet, eso nunca lo va a hacer el Machine Learning. Sí te puede servir como una herramienta para reducir ciertos tiempos en algunos procesos, pero no es la bala de plata. Perfecto. ¿Cuál de las sandbox actuales recomiendas tú para análisis de malware? Perfecto, yo les recomiendo utilicen Cape Sandbox, open source, búsquenlo por ahí. Está enfocado en la extracción de payload y configuraciones. Y hay otro que se llama Triage. Búsquenlo por ahí, lo sacaron nuevamente, pues lo hicieron un release al público hace poco. El último que les recomiendo es AnyRun. AnyRun también lo pueden utilizar. Y es más, de AnyRun pueden descargar muestras de malware. Genial, Felipe. Muchísimas gracias. La verdad es un gusto tenerte por acá y mostrar también
talento joven y local en el Dragonheart Security Conference. No sé si tienes un comentario final. Bueno, finalmente, permítanme, si quieren contactarme, de pronto tienen más preguntas, recuerden, me pueden seguir en Dark Opcodes, recuerden, no es una O, es un 0, en GitHub o en Twitter, ahí me pueden preguntar cualquier cosa, estoy abierto a responderles sus dudas y cualquier cosa, pues ahí estamos. Listo. Muchas gracias, Felipe. Continuamos entonces con nuestra programación. Mientras tanto, les voy comentando un poco lo que está pasando con el CTF. Ya hemos superado los 400 inscritos. El líder de la tabla, que era el Zorro, ha perdido su invicto y ahora un Robert Kiddy ha pasado a ocupar el primer lugar. Toda esta información la van obteniendo de los diferentes Toda esta información la van con los diferentes boletines que se están emitiendo en la página eventos.sectix.com para que puedan participar del CTF y también para que vayan obteniendo pues toda la información relacionada con él. Recuerden que lo vamos a tener activo todo el fin de semana, viernes, sábado y domingo, pero digamos, el deporte técnico es de humanos y pues lo vamos a tener entonces solamente hasta las 10 de la noche. Viernes, sábado y domingo, hasta las 10 de la noche soporte y la plataforma corriendo 24/7. También me gustaría agradecer a las personas que han donado en el super chat de YouTube. La verdad, sinceramente, no conocíamos la funcionalidad, nos la habilitaron recién en YouTube y pues la acogida ha sido muy grande. Tenemos un listado de personas que han realizado estas donaciones. Cristian Tangarife, Cristian David Rodríguez, Bernardo Daniel Cifre, Michael Sepúlveda, Copper Troche, Alan Alonso Córdoba, Giancarlo Figueroa, Walter Cerrudo, Ana Laura de Janón, Hernando Ramírez, Io.Ar Eunor, Carlos Andrés Pulgar, Sergio Hernández León, Nacho Stein y Johan Sánchez. Muchísimas gracias. La verdad no contábamos con este apoyo y lo agradecemos muchísimo. Si estamos listos, podamos continuar con la siguiente charla. Aló, aló. Bueno, continuamos entonces con Eduardo Zamorano.